sus discípulos pues descubrirán en la persona de Jesús al que tanto Él les había hablado. Entonces, agradecerán a Dios por ese instrumento, pero ahora estarán con todo el corazón y con toda la disposición de su ser, siguiendo al Señor Jesús. Y entonces, contextualizando de esta manera, a eso es que se refieren estos fariseos y escribas cuando le dicen al Señor: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran. Y los de los fariseos también. En cambio los tuyos a comer y a beber. Fijémonos en algo que hemos dicho, y es: los discípulos de Juan el Bautista, pues obviamente encontraban en él una persona coherente, una persona misericordiosa, una persona que les agradaba. Bueno, tantos aspectos. Les gustaba compartir con él. Pero Juan el Bautista no era el Señor Jesús. Juan el Bautista no era el Hijo de Dios. Juan el Bautista no era Dios. Era un instrumento. ¿Para qué? Para que los corazones de todos aquellos que recibían ese mensaje de parte de Juan el Bautista se fueran preparando para abrir su corazón al Señor. Por eso esto nos prepara para comprender la respuesta que da el Señor Jesús. Él les dice a los fariseos y a los escribas: ¿acaso pueden ayunar? ¿Pueden hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? El esposo. Hemos dicho, Juan el Bautista es un profeta, un hombre sin tacha, un hombre que logró generar desde esa experiencia de Dios en su corazón, logró generar con su predicación, con su vida, con su testimonio, logró generar que hubiera muchas personas abriéndose de corazón a Dios, pero él no era Dios. Por eso constantemente pensemos, Juan el Bautista les diría: vengan, ayunemos, oremos, vayámonos disponiendo. Vayámonos disponiendo. En medio de todo, Juan el Bautista sabía que en algún momento él iba a salir para dejar que el Señor Jesús entrara. Y esto pasó precisamente el día del bautismo del Señor Jesús, allí en el río Jordán. Después de ese bautismo, el Señor Jesús entra de lleno en la escena de la vida de cada uno de nosotros. Por eso, muy seguramente los discípulos de Juan le dirían: bueno, ¿y ahora a quién seguimos? Te queremos a ti, Juan, eres un ser maravilloso. Estoy hablando de una manera coloquial. Y él les dice: no, aquí no hay por qué dudar, síganlo a él, síganlo a él. Juan el Bautista en ningún momento dirá: no, pues es que hasta aquí llegué, pues todo estaba bien, veníamos como muy encariñados,
pero pues ahora me toca hacerme a un lado. No, él, de manera concreta, cuando el Señor Jesús llega, él sabe que hasta ahí llegó él. Ahora es el Señor Jesús a quien él ha anunciado que ha de continuar esa obra de Dios. Síganlo a él, síganlo a él. Fijémonos que aquí hay algo muy especial. Esa experiencia de ayuno que vivían los discípulos de Juan se convertía en una experiencia de disposición de corazón, en una realidad de conversión. El ayuno, ese ayuno que nosotros muchas veces seguramente hemos vivido, el ayuno implica para nosotros ante todo un cambio, una conversión, ofrendarnos a Dios. El ayuno traerá como resultado corazones cada vez más abiertos a la acción de la gracia y al amor de Dios. A veces estamos haciendo unos ayunos que son como para pedir que Dios provea, socorra, ayude nuestra vida en cosas que se necesitan. El ayuno ante todo es la apertura del corazón de un ser humano a Dios y que desea desde esa experiencia sentir como en su corazón hay una renuncia, un ayuno, una renuncia. Por eso los discípulos de Juan ayunaban mucho con frecuencia, porque estaban escuchando el mensaje de Dios a través de Juan el Bautista y debían esforzarse cada vez más en esa entrega. Y estos fariseos le están preguntando al Señor Jesús que por qué ellos sí, los discípulos de Juan, los discípulos de ellos, de los fariseos, ayunan y por qué los discípulos del Señor Jesús no. Y el Señor Jesús les dice: ellos están conmigo, están con Dios, con Dios. Esto lo estoy diciendo así como de una manera muy escueta, pero lo vamos a comprender mejor porque les dije que hay una palabra que llama la atención y es, dice el Señor Jesús, mientras el esposo está con ellos. Y esto nos va llevando a comprender, el esposo es el Señor Jesús. Cuando se está unido al esposo, el esposo provee todo, lo hace posible todo. Él actúa de tal manera que su esposa no le falta nada, está feliz, está contenta. Bueno, estamos como reuniendo estos elementos. Bien, entonces esta palabra esposo, que en otros momentos dice el novio, el esposo,
nos lleva a que tengamos en cuenta en qué contexto o a partir de qué es que el Señor Jesús está diciendo el esposo mientras el esposo está con ellos. Resulta que en el Antiguo Testamento esta palabra, esta expresión esposo, solo se cita para definir la relación de Dios con el pueblo. De Dios. Es decir, que cuando el Señor Jesús le responde así a estos judíos, los está poniendo a pensar. Los está poniendo a pensar porque Él les está diciendo que Él es ese esposo. Claro, ellos como saben, porque son judíos y ellos conocen la tradición que ha venido a través de generación en generación, ellos saben que el Señor Jesús acaba de citar una palabra, la palabra esposo, que solo corresponde y desde lo que conocen, a través de la ley y a través de los años, que la palabra esposo solo está direccionada a Dios, en relación con el pueblo. Lo que quiere decir que el Señor Jesús les está diciendo que Él es Dios. Y se ha dicho de paso, según esta pregunta que ellos les hacen al Señor Jesús, que por qué sus discípulos no ayunan, y Él les está respondiendo, ¿pero qué van a ayunar si están con Dios? Yo soy Dios. Cuando Él dice, el esposo, Él mismo se está llamando el esposo. Y ya estamos entendiendo que en el Antiguo Testamento el esposo es Dios. Luego Él también está tomando ese lugar de Dios. Claro, esto a ellos les va a caer como un baldado de agua fría, porque ellos no aceptan, ellos no quieren aceptar, les cuesta creer que ese hombre que tienen ahí enfrente les haya dicho al citar la palabra esposo, les cuesta creer que Él sea Dios. Que Él sea Dios. Entonces fijémonos desde dónde viene todo esto. El Señor Jesús nos cita caprichosamente la palabra esposo. Esto es bueno entenderlo porque pues muchas veces uno en lo concreto de su vida de fe pues hay cosas que no conoce. Entonces, la palabra esposo en el Antiguo Testamento está determinando a Dios nuestro Padre, en una relación con el pueblo, una relación de amor, descrita como una relación de pareja, un hombre y una mujer, un hombre que ama intensa, limpia, pura, fiel y comprometidamente a su esposa, y la esposa de ese esposo que es Dios, la esposa es el pueblo. Una relación descrita como la relación de una pareja, donde Dios, obviamente, insisto, es el novio, siempre, el enamorado, ese esposo
dedicado, y el pueblo de Dios que constituye la amada. Que dicho sea de paso, esta amada, que trascendiendo nuestros días es la Iglesia, esta amada de Dios, esta esposa de Dios, a veces es muy infiel. Es decir, nosotros, ustedes y yo, que hacemos parte del cuerpo de esta su esposa, somos muy infieles. Somos muy tercos, somos muy rebeldes. Una esposa terca, fiel, infiel, rebelde, violenta, agresiva, adúltera. Porque, ¿cómo entender esto? Estamos en medio de un paréntesis. Una iglesia que es la esposa del Señor adúltera. Pues es esa. El adulterio es cuando un hombre que se ha casado con una mujer que se ha casado con un hombre establecen una relación de amor, fallan y entonces buscan en algún momento, a través del adulterio, encontrar otra persona. Nosotros muchas veces hemos cambiado a Dios por idolatrías. Estamos en medio de un paréntesis porque todo nos va llevando como a tener estos momentos de discernimiento. Cerramos ese paréntesis. ¿Cuántas veces, en medio de lo que sea que pase en nuestra vida, entonces se le prestó más atención al adivino, al brujo, al esotérico, a todas estas creencias, a todas estas prácticas? Muy católico, pero ahí tienen ese muñeco, un gato que mueve la mano. No, es que yo creo mucho en Dios, yo soy católico, pero ahí en el taxi de pronto llevan el gato moviendo la mano. En el negocio o la tienda o donde sea, ahí tienen el gato moviendo la mano. Si nos damos cuenta. Creo en Dios, pero hay que ir donde el adivino a ver qué nos dice acerca del futuro. Otro tipo de idolatrías, el dinero. Y por qué no hasta la misma idolatría sutil, solapada, que muchas veces desde nuestros frágiles corazones hacemos de las propias personas. Pero bueno, todo esto está dentro de un pequeño paréntesis. Dios nos ha permitido llegar por ahí. Queda en medio de ese paréntesis para reflexionar. Volvemos aquí a este momento. Donde el Señor Jesús cita la palabra esposo, palabra que ahora entendemos en el tiempo del Señor Jesús. Todos ellos como judíos sabían que estaba destinada única y exclusivamente a Dios. Y si el Señor dice que cómo van sus discípulos a ayunar si el esposo está con ellos, Él a través de esa palabra esposo está diciendo que es Dios. ¿Qué es Dios? Y cuando se está con Dios, todo es posible. Todo es diferente. Cuando se está con Dios, la vida es diferente. El ser humano es diferente. Entonces aquí podemos ver un detalle muy importante
que aunque discreto, es muy, muy claro. Y es que el Señor Jesús, al llamarse, definirse como el esposo, está tomando el lugar que solo Dios puede tener. Y tiene sentido porque aunque el Señor Jesús es la segunda persona de la Trinidad, Él es Dios. Él es Dios. Si nos damos cuenta, nuestro Señor Jesucristo es Dios. Pero bueno, habría que buscar otros momentos desde la palabra del Señor que nos confirmen esto mismo. Vayamos un momento al primer capítulo del Evangelio según San Juan. Primer capítulo, capítulo 1. Dice, versículo 1, al inicio del Evangelio dice: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Recordemos que se nos ha dicho también que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios vino a habitar entre nosotros por medio de la palabra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios, recibida en el corazón de la Virgen María, lo hizo acontecer y en su vientre también. El Verbo se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne. Se hizo entre nosotros, en la persona, en el ser del Señor Jesús. Dios con nosotros. Pero también hay otro momento en Juan, en el capítulo 13, versículo 13. Juan 13:13. Dice: ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro, maestro y Señor, y tienen razón porque lo soy. Ustedes me llaman maestro y Señor, y tienen razón porque lo soy. Aquí hay un momento también muy especial. Porque resulta que cuando el Señor dice de esta manera, cita la palabra Señor, ustedes me llaman maestro y Señor, y tienen toda la razón, porque lo soy. La palabra Señor, en el Antiguo Testamento, estaba también dedicada a definir a Dios. Cuando en su momento se decía el Señor, el pueblo se estaba refiriendo a Dios. El único Señor en el Antiguo Testamento. Por eso cuando el Señor Jesús dice, ustedes me llaman maestro y Señor, y tienen la razón, porque lo soy, está una vez más confirmando que Él es Dios. Y se confirma que Dios está con nosotros. Entonces, como hemos venido reuniendo todos estos elementos, y la palabra que nos ha llamado la atención es, dentro del texto, esposo.
¿qué es lo que se nos está marcando? Un Dios que, como un esposo fiel, por medio de su Hijo nuestro Señor, establece una relación casi de matrimonio, de vínculo, con su iglesia, con su pueblo, con cada uno de nosotros. Esto aquí, en otro pequeño paréntesis, es el fundamento de la vida matrimonial. Porque muchas personas dirán, bueno, ¿y dónde dice en la Biblia que uno tiene que casarse, que el matrimonio? ¿Dónde dice? Pues seguramente así, de esa manera, que haya un versículo que diga que tienen que ir a un templo, llevar unas argollas y casarse y hacer un rito. Eso no va a aparecer así en la Biblia. Pero ahora, y en este pequeño paréntesis que hemos abierto, es que vamos a comprender de esa relación, el esposo con la esposa, una entrega de amor, Dios que nos une y que por medio de su Hijo nuestro Señor Jesucristo celebra esa unión íntima, profundísima, especialísima, tierna, amable, a tal punto de salvarnos para la eternidad de todo un Dios con cada uno de nosotros. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, Dios mismo. Por eso aquí, en medio de este paréntesis, evocamos en la carta de San Pablo a los Efesios, allá en el capítulo 5, todo ese capítulo que habla acerca de cómo deben conducirse el esposo y la esposa desde la realidad de Jesucristo nuestro Señor, que es Dios, esposo de su pueblo, nosotros, su iglesia. Nosotros, hombres y mujeres, hacemos parte de esa su esposa, la iglesia. Y es abundante el texto de San Pablo a los Efesios cuando habla precisamente acerca de cómo es que se da esa relación matrimonial, el esposo que es el Señor Jesús, que es Dios, con su esposa, la iglesia. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua, acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa y perfecta. De la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia, porque ella es su cuerpo, y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Fijémonos todo lo que se desprende, todos y cada uno de estos momentos. Por eso es que se insiste, expresiones como que para poder tener un matrimonio bonito, un hogar bonito, ser esposos felices, me refiero a la pareja, en lo concreto, el hombre y la mujer, tener esa mayor motivación, tener ese sentido de lo que significa el matrimonio, vivirlo cada día, construirlo, donde no entre la monotonía. Tengamos cuidado, porque hay una gran cantidad de situaciones que muchas veces estamos acogiendo como verdades absolutas alrededor del matrimonio para justificar muchas veces divorcios, separaciones.
El Señor Jesús, que es Dios, que es el esposo de esta su iglesia, a la cual nosotros pertenecemos, hacemos parte de ese cuerpo, de esa esposa. Imaginémonos, hagamos uso de nuestra imaginación que un día este esposo decidiera apartarse de nuestra vida. Por eso, ya para finalizar el contenido de este pequeño paréntesis, pidámosle al Señor que podamos ser esposos como Él. Cuando esto se comprende, cuando el corazón de los esposos se abren a Jesucristo nuestro Señor, con toda seguridad que vamos a tener en lo concreto de nuestras vidas matrimonios diferentes, hogares diferentes, porque será Jesucristo nuestro Señor, que es Dios, obrando en nuestro corazón, llevándonos a vivir esa misma experiencia que Él está teniendo con cada uno de nosotros. Es una extensión. Quien vive con el Señor Jesús, que es Dios, quien vive esa relación, reconociéndole como el Señor, como el esposo, como Dios, esa relación con el esposo hará que uno la transmita al prójimo, y el prójimo es la esposa, el prójimo son las demás personas. El esposo. Por eso tengamos claro que en los evangelios hay textos que de manera clara nos enseñan sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hemos citado estos textos, incluido el de hoy. Él dice hoy, dice ante esa pregunta, contesta: ¿acaso pueden hacer ayuno o hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? El esposo. Ahora ya entendemos de qué manera, bajo qué contexto es que responde el Señor Jesús. Él les está diciendo: ellos no necesitan ayunar porque ellos están conmigo y yo soy Dios. Y yo soy Dios. Y soy también el Dios de ustedes, pero ustedes están muy confundidos en el corazón. Soy el esposo de todos, de todo este pueblo, de toda esta iglesia. También, como ya lo dijimos en los dos textos anteriores, Juan 1 y siguientes, Juan 13:13, el Señor nos está enseñando sobre su divinidad, y esto constituye un elemento fundamental de nuestra fe. El Señor Jesús es Dios. Por eso el verdadero Dios, o más bien por eso Él es el verdadero Dios. Nuestro Señor Jesucristo. Verdadero Dios como el Padre y verdadero hombre como nosotros. Él es Dios y Salvador para nosotros. Hemos abordado esta pequeña reflexión alrededor de cómo el Señor Jesús
porque lo expresa claramente cuando dice, mientras el esposo está con ellos. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Es el esposo de esta su iglesia. Y Él es fiel. Y nos llama a esa fidelidad también, que implica todo tipo de bienes mayores para nuestras vidas. Si Él es nuestro esposo, si nosotros hacemos parte del cuerpo de su esposa, la iglesia, entonces con seguridad y entendiendo esa relación del esposo con la esposa como una relación de pareja, el Señor con su iglesia, estamos llamados a vivir en esa fidelidad. Bendito sea el Señor que nos ha permitido compartir esta palabra, que nos ha concedido la gracia de poder discernir un poco a partir de ella. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de tener un corazón de esposa fiel, que podamos ser sanados a propósito de este viernes penitencial, de todo aquello que desde nuestros corazones nos lleva a actuar como una esposa terca, indiferente, pecadora. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de celebrar a cada instante ese encuentro, esa unión con Él. Que Él sea nuestro esposo y que lo reconozcamos verdaderamente así. Líbranos de todo mal, Señor, y concédenos cada día por el poder de tu palabra tener una vida nueva. Amén. Necesitamos tu misericordia. Porque has tomado lo más oscuro de mí y lo has transformado más blanco que la nieve. Has arrojado a lo profundo del mar todas mis culpas, pues tu bondad es insondable. Por tu luz hoy puedo ver mi miseria abismal. En mi pequeñez puedo entender esta gracia que me das. Tu misericordia necesito, Señor. Tu divina misericordia. Vengo a buscar tu perdón. Tu misericordia necesito, Señor. Tu divina misericordia. Vengo a buscar tu perdón. Que tus rayos traspasen mi corazón. Tómalo en pedazos, hazlo tuyo tú, mi Salvador. Mi herencia malgasté, pero a ti voy a regresar. Tu abrazo espera igual que ayer, y un anillo me pondrás. Tu misericordia necesito, Señor.
Vamos a compartir enseguida, después de haber recibido este regalo, este alimento de la palabra del Señor, que nos confirma, que nos da la certeza de cómo nuestro Señor Jesucristo es Dios y está con nosotros. Pues vamos a compartir con las personas que están a través del chat. Nos acompaña un buen número, gracias a Dios por ello. Tenemos por aquí alguien que nos envió una foto, un mensaje, gracias, ya lo leeremos, de estas tarjeticas virtuales. Marta Parada nos acompaña. Con mucho gusto, Marta, en lo que podamos servir. Y si estás en sintonía todavía escuchando, pues con mucho gusto. Alejandra Díaz también nos acompaña. Está por aquí también Silvia. Ella dice: buenas noches, aquí nuevamente desde Cartagena. Dios nos siga bendiciendo grandemente, abandonada en Dios, que se haga su voluntad. Cada vez más firme en la fe, en que todo mejorará, lo sé. Él en su promesa me dice: no temas, yo estaré contigo y te ayudaré. Amén. Ánimo, Silvia, que el Espíritu Santo de Dios te colme de ese amor poderoso que te traiga paz, consuelo, alegría, felicidad, fe, esperanza, fortaleza, confianza en Dios. Buenos días, Juan Carlos. Les quiero pedir se unan en oración por mi hija. Ha estado muy rebelde con nosotros, que somos sus papás. Atentamente, Mauricio Ángel. Frente a esto, en primer lugar, tienen que ponerse de acuerdo tú y tu esposa. Dialogar. Es importante que puedan definir unas pautas de diálogo para con Karen. Muy probable que en la pareja, papá o mamá, de pronto alguno sea un poco más impulsivo, más temperamental. Ustedes saben que afortunadamente somos diferentes, afortunadamente. Pero esto implica que en la diferencia encontremos puntos de acuerdo. Traten de dialogar previamente ustedes dos, adultos. Expongan cómo se sienten. Colabórense en ese diálogo, aconséjense. Porque esto les va a llevar a generar un espacio de diálogo con ella, donde ustedes en el amor, en esa experiencia de la paciencia, en esa acción del Espíritu Santo de Dios, pues conviertan esos momentos de diálogo en algo enriquecedor, donde podamos escuchar al otro. Seguramente Karen Juliana es un adolescente. Es bueno escuchar al joven. A veces uno de padre en su buena intención cree que va muy bien, que las medidas que toma, que todo aquello que establece, o que la misma forma como está llevando la vida está bien. Y si generamos esos espacios de confianza donde
todos podamos compartir, donde el hijo puede expresarse, o en este caso la hija, pues seguramente uno va a comprender muchas cosas. No quiere decir que se pierda el orden, que el papá o la mamá queden en un segundo lugar y que el hijo tome esa preponderancia. No, papá y mamá están ahí en ese lugar, el hijo está en su lugar. Pero eso no quiere decir que no se pueda escuchar o atender al otro. Yo sé que esto nos pasa a todos, ustedes y yo somos padres. Y a veces nos encontramos en encrucijadas. Los hijos se nos convierten en una bonita experiencia para crecer. Para crecer. Así que no nos cerremos a la agresividad, no nos cerremos a que únicamente nosotros tenemos la razón. Abramos la ventana del diálogo, la puerta del diálogo. Y que en medio de todo esto el amor de Dios nos sepa guiar. Para disculparnos, para generar pasos que vayan construyendo, sanando la confianza. Para también confrontarse. Bueno, aquí nos hemos equivocado todos, pero todos podemos poner de nuestra parte. Es importante que esto lo podamos tener en cuenta. Sobre todo que cada uno de estos momentos puedan llevar a una vida más coherente. A veces lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos están cada uno por su lado. Y esto en lo concreto de la vida de hogar, donde nuestros hijos nos sintonizan en esa incoherencia, pues seguramente les va a dar pie para la rebeldía, para el mal comportamiento. Ana Patricia Salamanca también nos acompaña, Juan desde la Florida en Estados Unidos, Luz Mari Medrigal. Ella nos pide que nos unamos en oración por estas intenciones de salud familiar, economía familiar, la unión, el empleo. Con mucho gusto y en amor, fe y esperanza, le presentamos al Padre Celestial tu vida, la de tu esposo, tus hijos, tu familia, para pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ante todo, que en medio de estas experiencias que se están viviendo, sus corazones se hagan más dóciles al amor de Dios, y que Él en su divina voluntad sepa obrar de acuerdo a esas intenciones y a la condición de corazón, sepa obrar en favor de cada una de estas peticiones que se le presentan. Nos escribe Milagro. Buena madrugada para todos. He escrito una que otra vez. ¿Cómo hago para entender a Dios? ¿Y cuál es su propósito conmigo aquí en la tierra? No tendré hijos, esposo difícil por mi aspecto físico, aguantar burlas, deber sufrir a mi mamá por mí. ¿Cómo entender a Dios? Para pedirles
que me expliquen por qué tener tanto sufrimiento. Padezco del síndrome de Crouzon. No es vergüenza, pero clamo por salud. Milagro. Bueno. Ante todo, me gustaría saber cuál es el síndrome de Crouzon o Crouzon. Voy a consultar un poco y ya me referiré a esta situación. No conozco acerca, debo ser sincero, la primera vez que lo escucho. Gracias, Milagro. Ya nos referiremos. Por ahora, ante todo, pedirle a Dios que le conceda paz a tu corazón. Que tu corazón se sosiegue, que tu corazón se tranquilice. Que tu corazón se tranquilice de todo ese ruido interior. Porque eso es lo que estamos manifestando de alguna manera con todas y cada una de estas descripciones que se han hecho. Y así, obviamente, la voz de Dios en el corazón, que nos muestra el camino, que nos lleva a comprender el propósito, el plan, su voluntad, pues obviamente no lo estamos escuchando porque vivimos inconformes, porque vivimos tristes, porque estamos agobiados, porque estamos resentidos, porque tenemos sentimientos y pensamientos discordes, pensamientos de desánimo, de tristeza, de inconformidad, de frustración, de fracaso. Cuando todo ese ruido interior está a pleno volumen, pues obviamente se hace muy difícil aceptarse, comprender, reflexionar, encontrar el verdadero sentido de todo lo que pasa. Por eso invocamos el poder del Espíritu Santo desde lo profundo de tu corazón. Hola Juan Carlos, bendiciones. Rocío los saluda. Les pido por favor una oración por mí, por mi angustia. Esto mismo que acabamos de manifestar también lo presentamos por ti al Espíritu Santo. Que venga el Espíritu Santo a tu corazón, que se agite fuertemente, trayendo paz, trayendo paciencia, gozo, aumentando la fe, que te dé fortaleza, discernimiento, sabiduría, que te permita ver la realidad o ese aspecto de tu vida que te genera tanta angustia, lo puedas ver. No es de tus propias fuerzas, porque se te va a aumentar la angustia, sino guiada por el amor de Dios, llena de su Santo Espíritu, para que así puedas asumirlo, para que así puedas ver la situación, para que así la puedas aceptar, pero al verla y aceptarla, tener claro que ella misma, con la ayuda de Dios, va a traer algo muy positivo. ¿Qué es lo positivo que trae todo aquello que hoy me angustia? Para soltar un poco, porque muchas veces nos apegamos. Jacqueline Pérez también, una vez más acompañando los buenos días. Juan Carlos, Dios nos bendiga. Gracias, Señor, por este nuevo amanecer que pronto se convierte en día.
por la vida de toda mi familia y por mi vida, Señor. Gracias. Amén. Compartamos un poco de música. Estamos en este encuentro de cada noche. Cada noche es diferente, cada noche tiene su propia dinámica. Hoy el Señor, a través de su palabra, nos dice que Él es Dios y que está con nosotros y que está para sanar, para liberar, que Él ha venido para redimir los corazones, para perdonar nuestras culpas, para acompañarnos en ese día a día, en nuestra enfermedad, en nuestra tristeza, que Él está ahí para curar nuestros corazones en medio de nuestros enfados, en medio de nuestras angustias, que Él está ahí para soportar nuestras cargas, que está con nosotros para, desde todo esto, ayudarnos a encontrar un mayor sentido a nuestra vida, que nos acompaña sin hacerse acolitador de nuestra debilidad, de nuestro pecado, nos acompaña con una infinita misericordia, que nos acompaña con el poder de su gracia, para que desde esas realidades confusas que nos da y que nos trae el pecado, con ese marchitamiento de las almas, del espíritu, Él está ahí, obrando, tocando, llamando a nuestro corazón. Que Él se alegra, pero asimismo sufre con nosotros, se alegra con nosotros, está en todas y cada una de nuestras luchas, está en todos y cada uno de nuestros trabajos, guiándonos, exhortándonos, acompañándonos, nutriéndonos con su presencia. Que está con nosotros en medio de nuestra aflicción, porque Él también entiende, sabe qué es estar afligido, pero no se queda ahí simplemente acompañándonos, como quien sabe lo que está pasando, pero no. Él nos invita desde su propio testimonio, desde la fuerza de su amor, a confiar en la resurrección, a que con Él todo cambia, que se requiere muchas veces un corazón dócil, un corazón sencillo, humilde, porque debemos morir a mucho orgullo, a mucha vanidad, debemos morir a muchos complejos, debemos morir al miedo, a la desolación, debemos morir a unos pensamientos oscuros, pensamientos pesimistas, debemos morir a lo impuro de nuestro corazón, a nuestras malas intenciones, debemos morir a todos aquellos sentimientos que son mezquinos, debemos morir al efecto de nuestras emociones desordenadas, que nos llevan a tanto miedo, a tanta soledad, a tanto pesimismo, a tanto resentimiento. El Señor está vivo, está con nosotros. Que podamos también en medio de nuestras más fuertes pruebas comprender que tenemos en Jesucristo nuestro Señor, que es Dios. Tenemos a
alguien que ya ha recorrido primero todo ese camino de dolor y que entonces podemos refugiarnos en Él porque nos comprende, nos entiende y porque en Él, a partir de esa misma experiencia, Él nos sana y nos restaura, nos da el valor, la voluntad, la entereza, la firmeza de carácter, una mayor fe y esperanza para salir adelante. Ese es el mensaje que nos trae para este compartir. Estoy con ustedes, está con nosotros. Escuchemos una canción que nos ayuda a comprender, que nos lleva a orar, que nos lleva a abrirnos en abandono. Esta canción que vamos a escuchar está titulada, La Decisión. Es una canción de Jess y de Mara. Sé que es difícil vivir
revisando aquí un poco, les había dicho que pues no conocía acerca del síndrome de Cruzón. Bueno, seguramente no es la pronunciación correcta, tal vez sea Cruzón. Y he consultado y dice que también se le conoce como disostosis craneofacial congénita, que no es más que una enfermedad de origen genético que se caracteriza por malformaciones del cráneo y de la cara. Bien, digamos que a partir de ahí pues ya tenemos al menos una base para comprender este mensaje que nos ha llegado, al cual me voy a dirigir de nuevo. Se me ha perdido por aquí, son tantos los mensajes y bueno, a veces como que se pierden, ¿no? A veces también es el cansancio de la jornada. Pero de acuerdo a lo que hemos compartido y que nos ha enviado Milagro, queremos decirte a partir de la misma oración que hemos elevado por ti, aquí está el mensaje. Ella nos dice que cómo hace para entender a Dios, cuál es su propósito con ella en la tierra. Ella no va a tener hijos. De acuerdo a esto que dice, esposo difícil, por mi aspecto físico, pues debe ser que ella seguramente se ha casado y pues la actitud de su esposo con ella es tal vez displicente, desobligante, falta de misericordia. Aquí se abre un capítulo muy especial que he abordado en otros momentos. Hay que tener mucho cuidado sobre todo cuando se entra en contacto, en relación con personas que puedan tener algún rasgo de discapacidad, porque son ante todo personas que merecen respeto. Hablaba alguna vez con un invidente que estaba muy triste porque un muchacho joven, obviamente pues hubo una mujer que, estando dentro de lo que uno entiende bien, pues entró en una relación con él, y resulta que muchas veces no se miden las consecuencias de este tipo de relaciones. Uno debe ser muy honesto, respetar los sentimientos de las personas, para después no estar en este tipo de devaneos, rechazándolos o manifestándoles algún tipo de desprecio, o sintiéndose incómodo. Esto uno lo debe pensar antes de. Quiero que obviamente las personas que pudieran en algún grado de discapacidad estar compartiendo en este momento puedan comprender que lo mío no es en ningún momento una postura contraria. Estoy ante todo es abriendo a la consideración de parte de los dos momentos o espacios. No puede uno decirle a una persona que la ama y de pronto buscar y comprometerse en un ámbito todavía mucho mayor para después hacerle tanto daño. Sería mejor desde un comienzo dejar las cosas claras.
quiero tener contigo una buena amistad, podemos ser muy buenos amigos, podemos compartir, te voy a apoyar, pero hay que tener cuidado y sobre todo si en algún momento la persona que presenta ese estado de discapacidad se puede llegar a ver muy interesada en esa persona, es mejor que la otra con mucha autoridad, con mucha sinceridad le pueda decir, mira, te puedo ofrecer mi amistad y que lo pueda comprender. Conocí el caso de una persona así que poco a poco una muchacha pues fue aceptando que él se acercara, pero él fue confundiendo las cosas. Y de un momento a otro la presentaba como la novia, pero ella no supo, le parecía que si lo detenía que le iba a hacer daño, entonces ella dejó que eso creciera, pero realmente ella lo quería, lo amaba, pero no como el hombre para su vida, sino como un buen amigo. Pero no tuvo el carácter, no tuvo la entereza para decirle seguramente en un diálogo aparte, donde los dos pudieran sincerarse, decirle, mira, yo no te amo como un amigo, te amo como un hermano, estoy dispuesta a acompañarte, a apoyarte, pero no como la mujer que tú estás viendo. Creo que estas palabras no sobran. Muchas de las relaciones que se dan así se dan desde lo clandestino. Ustedes saben que en la clandestinidad, ahí en lo escondido, muchas veces se manifiestan muchas cosas, se viven muchas otras, pero a la hora de respaldar todo eso que en lo clandestino se vive abiertamente, seguramente pueden existir algunos complejos, pueden existir algunas limitantes que van a herir. En lo clandestino se pueden manifestar muchos sentimientos, muchas actitudes consideradas, pero resulta que muchas veces eso en lo público no está, y eso puede herir. Que también la persona que reconoce su situación, porque pues uno debe ser consciente, si soy invidente, pues soy invidente, si tengo algún tipo de traumatismo en mi cuerpo, pues bueno, debo aceptarme así como soy, y desde ahí mirar a la realidad, ser objetivos. No es tan fácil que las demás personas nos vayan a aceptar, seguramente, uno tiene que llegar a esa realidad. Creo que con esto no abro el espacio para herir susceptibilidades, pero uno debe ser muy coherente en eso. Muy sincero también. Porque es muy doloroso que después de comprometerse con una persona, pues este sea el trato. Ella dice, aguantar burlas, de ver sufrir a mi mamá por mí. Pues claro, todo lleva a una cadena, todo es eslabones y eslabones. ¿Cómo se va a sentir feliz una mamá o un papá si nada más siendo personas, digamos, dentro de lo normal, completas? ¿Cómo no le duele a un papá o a una mamá que un yerno o una nuera estén tratando mal a su hijo? Obvio, eso abre un capítulo aquí de saber manejar esos momentos, pero duele. Cuanto más que haya desprecio hacia su hijo, su hija. Debemos ser generosos, misericordiosos, coherentes. Por eso me gustaría, Milagro, pues simplemente decirte que tú eres una persona muy especial, que Dios no se ha ensañado contigo, que todo esto que te ha pasado es de bendición para tu vida, que tienes que a partir de tu realidad comprender
que eres verdaderamente especial y que tal vez son las demás personas a las que todavía no están en la realidad de un corazón, de un sentir, para crecer contigo, pero que eso no te debe seguir abatiendo. Por eso cuando al hogar llega un hijo especial bajo el síndrome que sea, hay momentos en que el papá o la mamá no están preparados. Obviamente son situaciones que toman por sorpresa. Que a un papá o una mamá le digan, oye, tu hijo que viene en camino tiene síndrome de Down, por decir algo. Y no tengo nada contra ello, estoy citando un ejemplo. Pues obviamente es algo que previene, que pone en alarma a ese papá y a esa mamá. Porque obviamente lo que viene es que al lado de ese hijo especial, el papá y la mamá se deben hacer muy especiales, muy especiales. Y a veces hay temor, porque eso implica un cambio de vida. Un cambio de vida. Eres un ser humano maravilloso. Y estas no son palabras que yo esté rebuscando en el cajón de mi corazón o de mi mente, o como se dice por ahí, palabras o frases de cajón. Esa es la realidad. Y te vas a encontrar seguramente personas que todavía en su corazón no están preparadas para, desde lo especial que eres tú, crecer a ese nivel y tal vez mucho más. Pero que esas actitudes, que todas esas burlas que recibes, que todos y cada uno de estos momentos te ayuden a crecer, que te ayuden a crecer más en generosidad, en misericordia, porque la mayor enfermedad está en el corazón, no en el cuerpo, no en el cuerpo. Y hay personas que pueden ser bellísimas físicamente, pero todavía les falta mucho por crecer en el corazón. Y frente a esto te puedes encontrar muy a menudo. Tus padres, con seguridad, gracias a Dios y a raíz de todo esto que Él ha permitido, pues obviamente te ha enriquecido, Él los ha enriquecido. El Señor, pues, insisto, Él no ha querido ensañarse contigo, de acuerdo a lo que hemos leído, en lo que consiste, pues son apenas esas circunstancias de la vida. Hay personas que sufren por la estatura, viven acomplejadas porque no miden más de 1,70. Pero ¿qué se puede hacer? Su papá y su mamá son bajitos. Entonces todo el mundo tendría que ponerse a pelear y vivir inconforme y echar culpas y condenaciones a todo mundo. No. Todo tiene un sentido. Lo que pasa es que hay que encontrar, con la ayuda de Dios, milagro, la verdadera esencia. Eres una persona bellísima. Seguramente nadie ama como tú amas. Nadie tiene la ternura que tú tienes. Me acuerdo en este momento de un hombre que debe estar en sintonía, que es padre de una hija de 23 años con síndrome de Down. Y he venido dialogando con él frecuentemente. Él a veces me muestra sus escritos
Y dice, refiriéndose directamente al nombre de su hija de 23 años, no voy a citar nombres, dice que su hijita ha venido para brindar amor y para llevar a los corazones a amar. En este mundo tan materializado, en este mundo tan trivial, en este mundo tan vanidoso, pues esto cuesta. Pero tú eres un gran regalo de Dios para nuestras vidas, Milagro. Ahora yo mismo no sé si en este momento tú estés escuchando estas palabras, si de pronto te venció el sueño o estás en sintonía. Pero quiero en el nombre del poderoso amor de Dios, del Señor Jesús, que llegue una brisa a ti, te envuelva, te consuele, te fortalezca, te anime, que sea esa gracia de Dios actuando en ti. Eres una persona maravillosa, eres una gran mujer. Y desde el amor de Dios lo comprenderás, como también comprenderás que todos aquellos que te rechazan, que se burlan, pues todavía son personas que les falta mucho por crecer. Y hay que orar por ellos. El que tú existas es para confrontar mucho de esa necedad, de esa oscuridad, de ese vacío, de esa pobreza espiritual que, por supuesto, hay en muchos corazones. Eres precisamente para todos un regalo, para que aprendamos a amar de verdad desde el amor de Dios. Obviamente. No quiero que esto se quede como en lo poético, en lo sensiblero únicamente, porque debemos comprender que si hay un hombre que te maltrata, hay un hombre que te desprecia, el hombre que se casó contigo, pues en el amor de Dios, y tú muy dueña de ti misma, muy restaurada en tu dignidad de mujer, de ser humano, de hija de Dios, debes hablar con él. Debes hablar con él. De decirle seguramente con sinceridad tu comportamiento, tus actitudes me hieren. No seguramente tan descompuestas, sino haciéndole saber como para que le confrontes el corazón. Me hiere tu desprecio, me hiere tu trato, me hiere tu cambio. Sí, porque aquí dice esposo difícil por mi aspecto físico. ¿Has dejado de amarme? ¿Estás muy confundido? Uno debe abordar las cosas desde la realidad. Esa realidad que se aborda con la fuerza del amor de Dios. Porque pues uno debe en un momento determinado, ya sea en una situación como esta u otras, hacer un alto. Uno no puede permitir que las personas sigan con esa actitud, ese comportamiento, esas maneras abusivas. Uno no las debe permitir. No estoy con esto exacerbando la violencia ni la agresividad, no. Desde un diálogo franco. ¿Qué es lo que pasa en nuestra relación? ¿Ya no me amas? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Dímelo con confianza. Porque tener una persona que te lastime de esa manera, pues obviamente es mejor tomar una decisión. Puede doler en algún momento tomar una decisión, pero con el paso de los días será lo mejor. Que puedas frente a las personas que se burlan, te ridiculizan, te apartan, pues tener un corazón lleno de perdón.
Eso, unido a muchas otras acciones de amor, son las que realmente te hacen bella, y una belleza que trasciende hasta lo exterior. Oramos al Padre Celestial para que te colme de su amor, de su Santo Espíritu, que le devuelva la paz a tu corazón, que pueda el Señor tocar esas heridas que hay en tu corazón generadas por los desprecios que seguramente a lo largo de tus años de vida hayas recibido, para ser libre del efecto de eso mismo, de la pena, del miedo, del sinsentido, del desánimo, para que en ese amor de Dios puedas comprender que eres muy amada por Él y que eres un instrumento de su amor para todos y cada uno de nosotros. Te quiero enviar un abrazo. Milagro, muchas gracias. Voy rápidamente a pronunciar sus nombres: Pablo Santana, Alejandra Díaz, Esperanza, Sandra Bastidas, Claudia Bravo, Freddy desde España, a ver, nombres que se me pueden, Amanda, voy buscando por aquí rápidamente, el tiempo se me acaba, a ver, María Elena Restrepo, Yasmín, Cielo, a ver por aquí, Andrea León, muchas gracias Andrea, Henry Mendoza, Lucrecia Monroy desde Suecia, por aquí hay otro mensaje que nos llega fuera del país, desde California, Sonia, muchas gracias Sonia. Trataré de corresponder a sus mensajes tan pronto como acabemos. Luz Janet también, José Velázquez en Cartagena, Ana C. Rodríguez. Por aquí también nos llega un mensaje desde, a ver, no nos dice, no nos aparece el nombre. Estela, Hugo, Jacqueline, Diana, bueno. Oramos al Padre Celestial diciéndole: gracias Padre por tu amor, gracias por tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, tu presencia entre nosotros, gracias por ese amor manifestado, tu misericordia a través de Él. Hoy, viernes penitencial, recordamos la mayor muestra de tu amor en tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, entregado como Cordero puro, limpio, al sacrificio por todas y cada una de nuestras debilidades, tristezas, por todas y cada una de nuestras imperfecciones, por nuestras dudas, por nuestra imperfección, por nuestros pecados. Bendito seas Jesús por tu amor, por haber dicho sí a este sacrificio para darnos vida en abundancia, para salvar nuestras almas de la oscuridad, por ser tú en tu sacrificio ese camino a la eternidad, al Padre. Bendito seas Señor Jesús en este nuevo día. Te decimos que te creemos, que confiamos en ti, que nos abandonamos en ti, que será la fuerza de tu amor la que nos inspire, nos sosiegue, nos dé inteligencia, sabiduría, que sea la fuerza de tu amor la que comience a manifestar la realización de todas aquellas intenciones que te presentamos para nuestras propias vidas y para las vidas de todos aquellos que son cercanos, que amamos y que son nuestro prójimo. Bendícenos, amado Jesús, con el poder de tu amor. Descánsanos en ti, amado Señor. Renuévanos en ti. Bendito seas, Señor. Un abrazo para cada uno de ustedes. Muchas gracias y Dios mediante esta noche nos encontramos de nuevo. Una noche para velar y orar. Una noche para velar y orar. Velando y orando. Velando y orando.